Amén, amén. Tengan todos muy buena tarde, amados hermanos. Es un privilegio la tarde fría, por lo menos acá, de este jueves 10 de diciembre del año 2020, que se nos está yendo como agua entre los dedos. Se está terminando el año, hermanos. Y nosotros, por la misericordia y por la gracia del Dios eterno, seguimos aquí, ¿verdad? Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel con nosotros, nos ha preservado a pesar de que allá afuera, hermano, la situación está difícil y está crítica en todo el mundo, Hay países que todavía están en condiciones más difíciles que la nuestra, pero si seguimos así, con esta conducta despreocupada, con ¿cómo le llamamos a esto, hermano? Esta indolencia con la que muchas familias y muchos cristianos están enfrentando esta situación. La situación para los meses que vienen, enero, febrero, marzo, va a ser crítica, pero el prudente ve el mal y se aparta. El simple, el ignorante, el torpe va a recibir el daño. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Quiero agradecerle a cada uno de los hermanos que ya están ahí fielmente, hermanos. Hay hermanos a los que les tenemos que reconocer su fidelidad, porque puntualmente los días que tenemos transmisión ya están ahí dispuestos, y la palabra dice: dichosos, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque se va a venir un tiempo, hermano, en que va a andar la gente corriendo de aquí para allá, buscando dónde oír palabra, y solo va a haber palabra de aquellos personajes de segunda de Timoteo capítulo 3 versos 1 en adelante. Así que oramos, todavía no, oramos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia, Padre, porque, ay, Señor bendito, cada día, cada instante, cada minuto podemos comprobar cuán bueno es Dios, cuán fiel es Dios, a pesar de cómo somos nosotros como humanos, Padre. El alma es perversa y engañosa, y el alma de mucho pueblo de Dios, de muchos de nosotros, el alma se acomodó ya a las circunstancias, el alma ya le encontró el modo a vivir ahí, ¿verdad? Y como me dijo un hermano, el que es para morir va a morir, y el que es para vivir va a vivir, y al final todos nos tenemos que contagiar. Ese es el alma, ese es el hombre natural. Entonces, hermano, le damos gracias a nuestro Padre. De veras, Padre, hay gratitud en nuestro corazón, porque podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Yahweh. Y cuando decimos que nos ha ayudado, es porque nos ha respaldado, hermano. A pesar de nuestras imprudencias, aquí nos tiene Dios todavía. Pero recuerdes, hermano, que la paciencia de Dios tiene un límite. No quiere Dios, el texto que les mandaba hoy en la tarde, Dios no quiere, es el texto de 1 de Pedro capítulo 3, Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, hay una versión por ahí interesante, dice: Dios no quiere que nadie sea destruido. Y aquí no está hablando de muerte física, está hablando, hermano, de la destrucción eterna. Así que, Padre, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Padre, perdónanos. Te lo suplicamos por los méritos inagotables de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Padre, por tu paciencia. Y esta tarde te suplicamos que tu Espíritu abra nuestro entendimiento y nos haga entender, Padre, los propósitos que tienes tú para nuestras vidas a través de la instrucción. Amén, amén, amén. Fíjense, hermanos, que la semana pasada, desde el día domingo, antes de la semana pasada, estuvimos viendo 1 de Corintios capítulo 11. Yo quisiera que el hermano, el ingeniero que nos ayuda con el sonido, con el audio, que a pesar de que todavía se está incorporando y le faltan algunas cosas por complementar debido a las limitaciones de la computadora que tenemos,
hermano, nos pusiera 1 Corintios capítulo 11, verso 2. Esto ya lo dijimos la semana pasada, solo es para traer a memoria algo. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Quiero recordarles algo, hermano. Corinto era un puerto. Corinto era una ciudad a la orilla del mar. Un puerto con todas las delicias, entre comillas, del pecado, como suele ser en todos los puertos, en todas las ciudades que están a la orilla del mar y desembarcan muchos barcos y baja un montón de marineros que tienen 6 meses, un año estar encerrados, hermano, bajan como no sé qué decir. Bueno, entonces ahí se levantó una asamblea mesiánica, ahí se levantó, hermano, una congregación, lo que nosotros le llamamos una iglesia. Y ya había estado el apóstol Pablo ahí. Y había dejado un delegado el apóstol Pablo ahí. Pero a pesar de, hermano, de eso, les escribe en 1 Corintios 11:2. Oiga lo que dice. Os alabo, hermanos. Oiga pues. Porque en todo os acordáis de mí. Y retenéis y retienen las instrucciones tal como las entregué. Los capítulos anteriores, hay que leer esa carta, hermano. Mire, si es que es como es cosas que hay difíciles, ¿verdad? Pero hay cartas que deberían de pasar un año leyendo Corintios, estudiando capítulo por capítulo y ocupados posiblemente una semana por capítulo, ¿verdad? La Biblia es inagotable, podríamos pasar 5 años estudiando un capítulo de la Escritura y cada vez se sigue, el Espíritu de Dios, hermano, sigue abriendo ese cofre glorioso de revelación. Mire pues, porque retienen las instrucciones. 1 Corintios 11:2, retienen las instrucciones tal como se las entregué. Aquí, hermano, en este texto hay lo que dice el principio del verso. Hay una alabanza para un grupo de hermanos en este lugar que se acordaban que tenían un padre espiritual, por un lado, y por otro lado, hermanos, retenían la instrucción. No solo oían, no solo se sentaban, hermano, sino que retenían las instrucciones. Pero fíjese, hermano, que cuando saltamos hasta el verso 17, hay algo aquí que ya me llamó la atención. Recuérdese que la semana pasada dijimos que 1 Corintios capítulo 11 es una carta que es muy usada cuando es celebración de Santa Cena. Eso lo dijimos la semana pasada. Y dijimos que todos está centrado desde el verso 23 hasta el verso 26, ¿verdad? Cuando el apóstol dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, lo que también les he instruido. Eso desde el verso 23 hasta el verso 26, ahí está enfocada toda la atención cada fin de mes cuando se ministra Santa Cena. Pero nosotros el día de Santa Cena, el domingo, hermano, fuimos a ver el verso 27, cuando dice de manera que todo o cualquiera que come o beba de la mesa del Señor indignamente. Eso lo vimos el día de la Santa Cena. Ahora mire pues, pero yo quiero que nos enfoquemos ahora en el 1:17. Mire pues, ya se recuerda que el 11:2 dice, os alabo, hermano, porque en todos se acuerdan de mí y retienen la instrucción. Ahora mire el 11:17. Pero al anunciarles lo que sigue, lo que va a escribir adelante, no los alabo. Porque no se congregan para lo mejor, oiga, sino para lo peor. Mire el verso 18. Pongamos atención, pues, hermanos. Y que Dios me ayude, hermano, a darme a entender, porque yo me sospecho que hay muchos que no me entienden. Y yo le quiero suplicar, hermano, si yo digo algo a través de esta cátedra, a través de este púlpito, si yo digo algo que usted no entiende, hágame la campaña. Tenemos un grupo de WhatsApp. Escríbame y diga, hermano, perdone, yo esto no lo entendí, pero no tergiverse
no se quede sin entender y después diga, yo no le entiendo nada al pastor, mejor me busco otro. No, hermano, mire pues, pregunte, mire pues en primer lugar les dice, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte, dice el apóstol, lo creo. Mire hermano, este texto siempre nosotros lo hemos visto literal, o lo hemos, ¿qué le digo yo? Mire, pues creemos en que lo hemos leído literal. Entonces vemos lo macro, vemos lo que se ve por encima, porque mire cómo dice el texto, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces nosotros vemos ese texto desde lo macro, desde lo que se ve por encima, hermano, desde lo literal. Entonces entendemos algo, y sí estaba pasando eso ahí en Corinto, porque recuérdense que por ahí atrás, en el capítulo 3 me parece, el apóstol Pablo les dice, ahí entre ustedes hay unos que dicen, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos, y otros dicen, otros que, como dijo alguien, unos que se la llaman muy espiritual, le dicen, pero nosotros somos de Cristo, ¿va? Prácticamente hay una división entre el cuerpo, en la iglesia, entre el grupo, entre la congregación, hay una división. Un grupo es de Pablo, otro grupo es de Apolos, y los espirituales son de Cristo, ¿va? Hay un grupo, hermano, que es del hermano fulano, otro grupo que es del hermano fulano, y otro grupo que son los espirituales, ¿verdad? Los que llegan volando, usted conoce ese tipo de... Bueno, entonces mire pues, hermano, por eso es que hay tantas divisiones en las iglesias, hermano, porque nosotros los humanos, lejos de tener la mirada puesta en Dios, puesta en Cristo, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Cuando digo puesto en la mirada, no estoy hablando, hermano, de que usted esté adelante viendo como el emperador aquel Constantino, viendo la cruz. Estoy diciendo, hermano, que tenemos que tener los ojos puestos en Cristo, pero Cristo es la palabra encarnada, el verbo se hizo carne, la palabra tomó cuerpo en Cristo. Y la Biblia, decía un hermano, la Biblia es la palabra revelada. La palabra está revelada ahí, y ella misma se da a conocer a los siervos de Dios. Si quiere, me gustaría que así rapidito hubiéramos Apocalipsis capítulo 1, y vamos a regresar a 1 Corintios 11. Le dije que la palabra, la Biblia es la palabra revelada. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para usted, eso ya lo conoce. Entonces mire pues, Apocalipsis capítulo 1, libro de Revelaciones capítulo 1, dice, mire pues, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, mire pues, para manifestar a sus siervos, hermano. Por eso es la importancia de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que nosotros tenemos que ir en la senda de los justos. Es decir, empezamos como oyentes. Todos empezamos como oyentes, pero el oír con fe nos dio una convicción y nos convertimos en creyentes. Nos convertimos en obedientes. En gente, hermano, que tiene convicción, que tiene seguridad. Y hermano, entonces, ahora vamos a ser discípulos. Pero nosotros tenemos que seguir adelante en esa senda, que es como la luz de la aurora. Va en aumento. Tenemos que alcanzar categoría de siervos de Dios. Porque mire, la revelación de Jesucristo, que Dios le da, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, y otra vez la palabra, a su siervo, al doulos, al sirviente, al servidor. El siervo es un esclavo, hermano, es un doulos, es un servidor, es un sirviente. Nosotros en la jerga evangélica, esa palabra siervo la usamos, hermano, para etiquetar de espiritualidad a hombres carnales como usted y como yo, con pies de barro, con miles de defectos.
Pero tenemos la tendencia, hermano, de subliminar, creo que se dice la palabra, porque es la palabra sublime. Tenemos la tendencia de sublimizar a los hombres. Todos los seres humanos tenemos una tendencia allá en lo profundo del alma a idealizar, a idealizar. ¿A qué dije? ¿A qué dije antes? A sublimizar, ¿verdad? Hacemos un Dios de un futbolista, hacemos un Dios de un carro, hacemos un Dios de una casa, todo lo hacemos sublime. Yo tengo la mejor casa. Una vez platicando con un hombre me dijo que él le dijo a otro, pero mi mujer es más guapa que la suya. Y pues hermano, hasta la belleza pasa, dice el corito. Todo es temporal y pasajero. Aquella mujer, hermano, de curvas exorbitantes hace 20, 25 años, hoy hermano, ya no queda nada, ahí tenés. Todo pasa, todo pasa, todo pasará y nada queda, nada quedará. Solo, hermano, solo la palabra de Dios permanece para siempre. De ahí todo lo humano, todo lo terrenal es pasajero. Entonces, tenemos la tendencia a que la palabra siervo la usamos para etiquetar a un pastor, para etiquetar a un apóstol, para etiquetar a un ministro. Y aquí, hermano, el llamamiento a servir es para todos. El llamamiento para el servicio es para todos. Verso 2 de Apocalipsis 1. Porque ese siervo Juan, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero dice el verso 2, que ha dado testimonio. Esa palabra testimonio es la palabra martureo. Este hombre Juan, hermano, cuando dice testimonio, mire pues hermano, otra vez vuelvo a caer en los problemas que tenemos con la jerga evangélica. El testimonio es que pasa un hermano a decir, fíjense hermanos que yo era borracho, yo le pegaba a la mujer, yo chupaba de día y de noche, fumaba marihuana, era asaltante. Ese es el testimonio. Pero la palabra testimonio es la palabra martureo. Está hablando de un testigo. De un testigo. Por eso que en primera de Juan, en primera de Juan, ayúdeme Jonatán, primera de Juan capítulo 1, verso 1. Mire pues, este mismo siervo Juan, que ha dado testimonio, martureo es un testigo. Miren lo que dice primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio. Oiga lo que está diciendo. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos. Tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, verso 2, y la hemos visto. Y testificamos, otra vez la palabra, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mire, pues dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Quiere decir, hermano, que Cristo es la manifestación evidente. Se dejó ver, pues, en Cristo se dejó ver la vida eterna. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mire pues, verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Juan es un testigo. La palabra, regresemos a Apocalipsis capítulo 1, verso 2. La palabra testimonio quiere decir también dar evidencia. El siervo Juan, hermano, era un testigo, un martureo que daba evidencia. Mire pues, con su vida, con su conducta, la forma de vida de este hombre Juan, la forma de vida suya y mía, va a evidenciar, hermano, su forma de vida, su conducta, mi conducta, va a evidenciar qué nivel tenemos. Porque mire pues hermano, engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón. Mi alma puede hacerme creer a mí que yo estoy en la categoría de siervo, pero mi conducta no encaja en el nivel que la Escritura o que Dios mismo requiere de un siervo de Él. Un siervo ya no vive para sí.
su voluntad, la voluntad del siervo, está supeditada a la voluntad de su Señor. Hermano, yo fui empleado público. Hoy precisamente pasé por el lugar donde trabajaba y vi la oficina. Yo dije, ahí en esa oficina, en los 17 años que trabajé yo, estuvo el ingeniero fulano, me acordé de 4. Posiblemente se me haya escapado uno, que fueron mis jefes. Y entre los cuales, hermano, tuve 2 o 3 que eran, mire pues, hermano, ingenieros civiles, ¿verdad? Hermano, era gente proba. De 5, tuve unos 3 ingenieros, 3 jefes, era gente proba. ¿Qué quiere decir gente proba? Gente que con su conducta está honrando su profesión. ¿Me estaría dando a entender? Mire pues, hermano, usted y yo estamos llamados a con nuestra conducta honrar nuestra profesión. Su profesión y mi profesión es ser siervo de Dios. Porque este hombre Juan dio testimonio, martureo, dio evidencia con su conducta de que era un siervo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Regresemos a 1 Corintios 11. Esto que dije, hermano, fue un ¿cómo le dice? Apéndice. Pero forma parte del. Dice el 11:18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Entonces nosotros pensamos, hermano, viendo desde lo macro, le decía hace un momento, que hay grupos dentro de las congregaciones, ¿verdad? Le voy a leer una vez el 19, pero nos vamos a concentrar en el 18 ahorita. Mire pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Mire pues, entre vosotros divisiones, entre los hermanos, aquel grupo son los de la alabanza. Ellos hacen sus reuniones, hacen sus cumpleaños, hacen sus convivios, hacen lo de ellos, ¿verdad? El grupo de servidores hacen lo de. Entonces, a fin de año hay 3 purrunes y el pastor es el rayado, ¿verdad? Porque el pastor el lunes está en el convivio de los de la alabanza, el martes en el convivio de los servidores, el miércoles en el convivio de las servidoras, entonces cuando el convivio de los que cuidan carros, y el pastor da evidencias, porque dicen que, como dijo aquel dicho de un hermano, digo que el pastor sin panza no inspira confianza. Eso es un chiste sin gracia, pero para que usted se relaje un poco. Mire pues, entonces hay grupos entre las iglesias, y está bien, es cierto. Por eso lo mencioné, que unos decían somos de Pablo, somos de Apolo, somos de Cristo. Ahora mire el verso 19. Mire lo que dice el verso 19, hermano. Porque es preciso que entre vosotros haya, ahora ya no dice divisiones, fíjense. Eso es importante notarlo. Ahora ya no dice divisiones, pues es preciso que entre vosotros, la palabra entre aparece en el 18 y aparece en el verso 19. Entre vosotros haya disensiones. Porque hoy, mire pues, porque las divisiones y las disensiones van a manifestar quiénes en el grupo, hermano, están aprobados por Dios. Se recuerda que nosotros ya estuvimos hablando de la palabra aprobados en semanas recientes. Cristo fue un varón, lo vimos en Hechos capítulo 2 verso 22, aprobado, un hombre aprobado por Dios, pasó el examen. Entonces, las divisiones y las disensiones sirven, hermano, para que se manifiesten los que están aprobados, los que pasaron el examen. Ahora yo me pregunto, ¿y los que no? ¿Y los que no? Preguntas que quedan en el ambiente, puntos suspensivos. Regresemos al verso 18. Ahora mire pues, hermano, vuelvo a repetir tercera vez, esto es lo macro. Entre el grupo de los 100 hermanos, de los 20 hermanos, de los 500 hermanos, hay grupos, de que más grandes las congregaciones, el pastor, hermano, tiene que empezar a delegar funciones. Bendito Dios que nosotros somos un grupito, hermano. Y mire pues, aún en el grupito hay divisiones y disensiones. Aún en el grupito. Imagínense, hermano, una congregación de 3,000 personas.
Llega un momento en que el pastor ya no sabe ni cómo se conoce al hermano de vista, de cara, lo conoce, o no sé, pues, pero porque siempre se sienta en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces el pastor lo ve ahí y lo conoce, lo saluda, pero no sabe cómo se llama, ni dónde vive, ni de dónde viene. Hay congregaciones, hermano, en nuestro medio, que me contaba un hermano, me dijo, fíjese hermano, que ahí uno llega y se sienta aquí, se sienta gente aquí, muchos hermanos, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. El domingo se siente uno a saber con quién, ¿verdad? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. El otro martes, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y cada reunión, hermano, usted nunca se vuelve a sentar de perdida. Cuando va a quedar muchedumbre para afuera, de perdida se encuentra con el que se sentó con usted una vez. Entonces el pastor llega, hermano, ya no puede ejercer un control sobre un, ¿cómo se llama el montón de ovejas? Sobre un rebaño tan numeroso. Entonces, hermano, tiene que empezar a delegar funciones. Un pastor no puede hacerlo todo él solito, hermano. No se puede, se va a desgastar. Se lo dijo a un campesino. Un campesino le dijo a Moisés, ¿qué pasas haciendo todo el día sentado bajo el sol, tapado con una sombrilla, viendo desfilar montones de gente que viene a quejarse que este me mató mi gallina, que este ya no me pagó, que este no sé qué? Delegá, busca 70 hombres que estén llenos de tu mismo espíritu y que hagan la función y que solo las cosas importantes se las traigan. Pero ¿qué pasa? Aquel millón de gentes, hermano, como tenemos esa tendencia que dije al principio, a idealizar, luego empezamos empezamos, hermano, a hacer vínculos emotivos, como todo buen almático, como todo buen hombre natural. El hombre natural es el alma. Empezamos a hacer vínculos con personajes, con hermanos, ¿verdad? Al que me pusieron de jefe de diáconos, al que me pusieron de cabeza de los que vivimos en la zona tal. Entonces empezamos y cuando sentimos, hermano, paramos sintiendo una gran afinidad por el dirigente, y empezamos a ver defectos en el pastor, y empezamos a magnificar al otro, y cada vez uno mengua y el otro crece, ¿verdad? Cuando sentimos dice, fíjense hermanos, que yo he estado sintiendo en mi corazón, que mejor, ¿por qué no nos reunimos aquí? Pues, y cuando se formó, por eso es que, mire hermano, hay una proliferación de iglesias. Los pueblos están llenos, y si usted se pone a estudiar la historia de las iglesias, resulta que los de aquí salieron de un grupo que se dividió de allá, que a su vez se dividió de... Bueno, mire pues, bueno, yo quiero que miremos esto. Oigo que hay entre vosotros. Y fíjese, hermano, que la palabra, oiga, pues pongamos atención ahora, porque aquí es donde esta cosa se va a poner, no me va a dar tiempo, vamos a tener que seguir mañana. Yo quería cerrar esto hoy o mañana, pero esto es importante. Mire pues, la palabra entre es la palabra griega en, que también es en español, pero nosotros decimos, estoy en tal parte, estoy en el pollo, estoy en la pizza. Pero la palabra entre, si usted la busca en la Strong Concordance, es la palabra en. Oiga pues, oiga hermano, anote, si usted es discípulo, si no, no anote, si no, que se le olvide. Mire pues, la palabra en es una preposición primaria que denota una posición fija. ¿Me di a entender? En es una preposición primaria que denota una posición fija. Vuelvo a poner el ejemplo. Cuando usted lo llama por teléfono y le preguntan, ¿dónde estás, mijo? Estoy en el pollo. Quiere decir que usted está fijo, sentado ahí adentro, esperando que lo atiendan, esperando que le den su orden. Porque cuando usted ya salió de ahí, que se fue para la calle, no dice, estoy en el pollo, ¿verdad? Ya no está en el pollo, ya está afuera del pollo. Entonces, en es una preposición primaria que denota una preposición fija. Quiere decir, en lugar, es una preposición primaria que denota una posición fija en lugar, denota una posición fija en un lugar, oiga, en un estado o en un tiempo. Ahora, esto es importante, hermano, esto es importante, oiga pues, porque la palabra entre, que es la palabra en, también quiere decir interior. Quiere decir que cuando usted dice estoy en, está diciendo que está en el interior de algún lugar.
está adentro, en el interior. Ahora, miren, pues, en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay, ahora oiga esto, pues, en el interior de ustedes, yo quiero, hermano, que ya no lo miremos macro, sino que lo miremos micro. En el interior mío y en el interior suyo también hay divisiones. Por eso es que mire pues, hermano, en nosotros no hay forma que se manifieste el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque entre nosotros, en nuestro interior, hay división. Y fíjese, hermano, que discípulo, siervo, anote, la palabra división es la palabra griega cisma, solo que se escribe en griego, se escribe SJ, se escribe S, cisma, se dice cisma, dice hubo un cisma en el seno de la iglesia, se dividió la iglesia tal de oriente y la iglesia tal de occidente. Mire pues, la palabra quiere decir división, la palabra es cisma. Oiga pues, también quiere decir una brecha. Oigo que en el interior de ustedes hay una brecha, hay una rotura, hay una desaveniencia, hay disensión. Disensión, hermano, es que hay dos que no están de acuerdo. Por eso, mire pues, hermano, qué difícil casarse uno, hermano. Si yo, como persona individual, estoy dividido. Fíjese, hermano, que, mire pues, sí, como tenemos tiempo, ¿verdad? A menos que Cristo venga o nos lleve a su presencia, hermano, tenemos tiempo. Mire pues, 1 Corintios capítulo 2, verso 7. Estoy todavía, me recuerdan para mañana que me quedé en 11:18. Hablando de la palabra división, de la palabra cisma. Pero mire pues, dice el apóstol Pablo. Mire pues. Lo voy a leer de corrido, hermano, porque esto hay que disfrutarlo, pero si a usted no le gusta leer, si no le gusta estudiar, si no le gusta apuntar, usted solo es oyente, o tal vez creyente, pero no va a ser discípulo. El discípulo lee, investiga, pregunta. No, el discípulo no oye, se queda con las dudas y tergiversa lo que oye. Mire pues, el discípulo pregunta. Mire pues, 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, el apóstol Pablo a los de Corinto, cuando fui, por eso le decía yo allá, el apóstol Pablo ya había estado ahí. Por eso el 11:2 dice, los alabo, hermanos, porque yo estuve ahí con ustedes. Me fui, pero ustedes se siguen acordando de mí. Fíjense, hermano, que le mandaban para su manutención, le mandaban para su vestuario. De eso está diciendo. Mire pues, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él no llegó, hermano, a pesar de que ese hombre había recibido unas revelaciones que dice, Pedro decía, cosas de las cuales nuestro amado hermano Pablo ha hablado, entre las cuales hay algunas difíciles de entender para el apóstol Pedro, ahora para nosotros, que estamos divididos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, yo me recuerdo que esto alguna vez ya lo leímos con ustedes, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mire el verso 3. Que estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Fíjese, hermano, que a mí a veces me preocupa y me asusta oír gente que dice, yo no me asusto, yo no tiemblo. Hermano, es delante del Dios eterno que estamos, hermano, hablando cosas que Dios tenga misericordia de los pastores y de los ministros, de los que ministran la instrucción de la Escritura. Porque yo puede ser, hermano, que esté hablando cosas de mi imaginación, ¿verdad? Si no me inspira el Espíritu de Dios, hermano, uno puede estar hablando cosas de su propia inspiración y torciendo a un montón de gente que va atrás de uno. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mire el verso 4.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Oiga el verso 5. Para que vuestra confianza, vuestra certeza, vuestra seguridad, vuestra convicción, vuestra obediencia, no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El poder de Dios, hermano, es la palabra que Dios habilita por el Espíritu Santo en nosotros y nos hace vivir, hermano, evidentemente como a Dios le agrada. Sin embargo, verso 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea que estos cristianos que han alcanzado madurez no son ni oyentes, ni creyentes, ni discípulos. Estos ya están mínimo en el nivel de siervos o de amigos. Miren, entre los que han alcanzado madurez. Recuérdense que esa palabra madurez es la palabra perfecto. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga pues, verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quiénes crucificaron al Señor? ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Toda la élite religiosa judía. Estoy hablando, hermano, porque no lo crucificaron los romanos, lo crucificaron los judíos. No lo conocieron. Si lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado. ¿Quiénes lo crucificaron? La élite religiosa, los saduceos, los fariseos, la élite religiosa, la élite que le daba una interpretación literal, personal, particular a todo el antiguo pacto. Por eso Jesucristo constantemente les decía a sus oyentes, les decía: oísteis que fue dicho. Pero eso que dice oísteis que fue dicho fue lo que le llaman el Talmud oral. Era la interpretación de los rabinos judíos al texto gramatical. Pero Jesucristo les decía: oísteis que fue dicho, ¿verdad? Lo que decían los intérpretes. Y la pluma mentirosa del intérprete, del escriba, del traductor, torció a su conveniencia el texto inspirado. Pero Jesucristo, cuando mencionaba la escritura, decía: escrito está. A Satanás no le dijo: mira diablo, oíste que fue dicho. Le dijo: escrito está. No solo de este pan vivirá el hombre. Sigamos pues. Antes bien, 2:9, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora mire pues, hermano, ama a Dios el siervo, ama a Dios el amigo, ama a Dios el hijo. Recuerdes, hermano, que hay siervos que amaban a su Señor de tal manera que cuando venía el tiempo de irse en libertad le decía: Señor, amo, Señor. ¿Verdad? La palabra Señor en el hebreo es la palabra Adón, quiere decir amo. Alguien que es el dueño, que es el Señor. Tradujeron en la Biblia de las Américas, Señor pero la palabra hebrea es la palabra Adón, es el dueño. Entonces venía y le decía a su Adón, le decía: yo amo esta casa, no me quiero ir, quiero quedarme aquí para siempre. Entonces venía el amo, hermano, y tomaba una lesna y le horadaba la oreja al siervo. Los siervos tienen perforado el oído, escuchan atentamente. Oiga pues, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora el verso 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11, estoy corriendo porque se me fue el tiempo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino es el espíritu del hombre que está en él.
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mire pues. Ahora dice el verso 14, me voy a adelantar hasta ahí por el tiempo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, o sea, para el hombre natural son locura. Este hombre natural, hermano, es el que está entre nosotros, que está en nuestro interior y nos divide. Nos divide. El apóstol Pablo decía, yo hallo esta ley en mis miembros, decía. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero hay una ley en mis miembros. Es ese hombre natural, hermano, que no entiende las cosas que son de Dios. Para él son locura. Ese hombre natural lo único que tiene, hermano, son metas, deseos terrenales. Ese hombre natural lo único que quiere es deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Esto es el hombre natural. Mire pues, hermano, ¿para qué quiere usted el título universitario? Usted se quiere graduar de ingeniero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quiere que le diga para qué? Para ganar pisto y tener un estatus que le dé un reconocimiento. Ese es el sistema mundo. Esos son, por eso, y esa división, hermano, todos la tenemos dentro. Y en ese estado de hombre natural caído, con esa división interior, venimos, hermano, y vamos a la Santa Cena. Por eso es que decía el apóstol Pablo, entre nosotros hay muchos enfermos, hay muchos debilitados, hay otros que duermen. Amén. El tiempo se nos terminó. Con la ayuda de Dios, hermano, perdone que no avanzamos mucho. Seguimos el día de mañana. Espero, hermano, darme a entender. Si usted entendió, gloria a Dios. Amén. Si no entendió, pregunte. Padre, gracias por este breve tiempo que pudimos estar en tu presencia. Te suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que por favor, Padre, tu Espíritu abra nuestro entendimiento. Por eso dice Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber, para que ese saber, ese conocimiento de la Escritura, hermano, nos dé una forma de vivir martureo, una forma de vida que evidencie que somos siervos del Dios Altísimo. Dios les bendiga y les guarde. Tenemos reunión de oración a las 7:30. Respaldemos esa oración, hermano. Respaldemos las necesidades. Hoy oramos por la salud, por las necesidades de trabajo, por los conflictos de fulano, de sutano, de perencejo, por conflictos matrimoniales de aquellos, ¿verdad? Mañana podemos ser nosotros los que estemos entre el canasto. Así que si queremos el respaldo de los hermanos cuando estemos en una situación así, sembremos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y les guarde.